Un saludo muy cordial, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Me Gustaría Saber. Aquí procuramos contestar las preguntas que nos envían ustedes. Hoy no está mi colega, el hermano Gouveia. Está en otra reunión, pero en un futuro lo tendremos de regreso con nosotros. Quiero decirles que si desean enviarnos una pregunta, lo pueden hacer a la siguiente dirección de correo electrónico: tv@zoomtv.org. Nuevamente, tv@zoomtv.org. Con mucho gusto haremos todo lo posible por responder su pregunta en el aire. Ahora, hoy vamos a continuar un tema que comenzamos en la sesión anterior. Tiene que ver con la resurrección. Surgió una pregunta en cuanto a la resurrección y decidí tomar el tiempo para trazar todas las resurrecciones que menciona la Sagrada Escritura. Vamos a repasar lo que estudiamos la vez pasada para que entonces tengamos un contexto para lo que vamos a hablar en el día de hoy. La vez pasada hablamos sobre la resurrección de Moisés. Es la primera mención de la resurrección en el Antiguo Testamento. Moisés resucitó y, como estudiamos, no volvió a morir. Fue trasladado al cielo después de su resurrección. Y eso lo sabemos porque más adelante se apareció al Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, enviado de la gloria celestial. Luego vimos otra resurrección en el Antiguo Testamento, el hijo de la viuda de Sarepta, en los días del profeta Elías. Este jovencito fue resucitado por el profeta Elías, claro, por el poder de Dios, y luego, obviamente, volvió a morir, no fue trasladado al cielo. Luego tenemos esa historia muy interesante a donde un individuo que muere lo echan en un hueco y ahí están los huesos de Eliseo y el hombre resucitó cuando su cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo. Luego en el Nuevo Testamento tenemos también varias resurrecciones que se mencionan. Tenemos el hijo de la viuda de Naín, que se menciona en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 7, el versículo 11 hasta el versículo 15. Claro, este muchacho volvió a morir y está esperando la resurrección cuando el Señor Jesucristo venga. Luego tenemos la hija de Jairo, una historia que se menciona en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8 y los versículos 41 al 55. Nuevamente esta niña volvió a morir ya cuando llegó a cierta edad y está descansando en el sepulcro. Luego tenemos la resurrección más espectacular que hizo Jesús, que es la resurrección de Lázaro, quien había estado muerto por 4 días. Esa historia se encuentra en el Evangelio según San Juan, el capítulo 11. Lázaro también volvió a morir y está esperando el momento de la resurrección. En el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos 2 resurrecciones, una por el apóstol Pablo y la otra por el apóstol Pedro. Encontramos en Hechos el capítulo 20, 9 y 10, la resurrección de un joven llamado Eutico. Parece que el apóstol Pablo predicó un sermón muy largo. Eutico estaba sentado en una ventana, en un edificio arriba, se cayó al suelo, murió, y el apóstol Pablo, por el poder de Dios, lo resucitó. Luego tenemos el apóstol Pedro, que resucitó a Tabita o a Dorcas, como se conoce también. Esa historia está en Hechos, el capítulo 9 y el versículo 36 al 43. Luego entonces hablamos de una resurrección especial. Cuando Cristo resucitó, según Mateo 27, 51 al 53, Él no resucitó solo. Hubo un grupo de personas que resucitaron con Él. Fueron a la ciudad de Jerusalén y testificaron
en cuanto a la resurrección del Señor Jesucristo. Estas personas, a diferencia de todos los otros que hemos mencionado, menos Moisés, fueron trasladados al cielo con Jesús cuando Él ascendió 40 días después de su resurrección. Así que estos personajes, no tenemos sus nombres específicamente, pero ellos resucitaron glorificados y están ahora en el cielo con el Señor Jesucristo. Luego, en la última sesión, hablamos también del hecho de que al final de la historia va a haber dos resurrecciones. La primera es la resurrección de los justos y la segunda es la resurrección de los impíos. El Señor Jesucristo se refirió a estas dos resurrecciones en el Evangelio según San Juan, el capítulo 5 y el capítulo 28 y 29, donde se refirió a la resurrección de vida y a la resurrección de condenación. Vimos en nuestro último estudio que la resurrección de vida se va a realizar en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y leímos varios pasajes la vez pasada, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4 y los versículos 13 al 17. Leímos también Primera de Corintios, el capítulo 15 y el versículo 51 al 55, a donde se habla de que esto mortal se vestirá de inmortalidad, esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y luego en Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 al 6, dice que los justos resucitan en la primera resurrección. Y la primera resurrección es la que ocurre en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando resucite a los muertos, según el testimonio de 1 Tesalonicenses y también el libro de 1 Corintios, entre otras referencias en el Nuevo Testamento. Ahora hemos llegado al punto donde terminamos la vez pasada. Queremos ahora entrar en material nuevo, pero antes de hacerlo queremos tener una palabra de oración para pedir que Dios bendiga el estudio que vamos a tener hoy. Padre Celestial, gracias te damos por el privilegio de escudriñar tu palabra y descubrir respuestas a las preguntas que nos vienen a la mente. Pedimos la compañía de tu Santo Espíritu al estudiar en cuanto a la resurrección de los impíos y una resurrección especial. Pedimos tu compañía, tu sabiduría, para manejar correctamente tu santo libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 11. Y allí se encuentra una descripción de la resurrección de los impíos que ocurre después de los 1000 años. Dice aquí en el contexto de una de las 7 iglesias, específicamente la iglesia de Esmirna, la segunda iglesia de las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que hay una muerte segunda y por lo tanto tiene que haber una muerte primera. Ahora, antes de leer algunos versículos adicionales, quisiera explicar este asunto de la primera muerte y la segunda muerte, porque no puede haber una segunda al menos que haya una primera. Hablemos en primer lugar de los justos. Los justos, cuando nacieron de su madre, podríamos decir que comenzaron su primera vida, vivieron por primera vez. Viven su vida, si Cristo no viene antes, mueren, esa es su muerte primera. Y luego cuando Cristo venga en su segunda venida, antes de comenzar el milenio, va a resucitar a esas personas y van a vivir de nuevo. Es decir, viven por segunda vez. Así que vivieron por primera vez, murieron, resucitan en la segunda venida y luego viven por segunda vez y ya no van a sufrir más muerte. Es decir, ellos no van a sufrir una segunda muerte, solo van a sufrir la primera. Con los impíos ocurre un poquito diferente, porque los impíos también cuando nacieron de su madre, nacieron a su primera vida, podríamos decir, o vivieron por primera vez. Luego, antes de que Jesús venga o en el momento de la segunda venida, los impíos mueren, esa es su muerte primera. Luego pasan 1000 años, después de los 1000 años
Cristo resucita a esos impíos, todos los impíos que jamás hayan vivido, y entonces, después que son juzgados, nuevamente mueren, pero esta vez mueren para nunca resucitar más, que es la muerte segunda. Así que viven por primera vez, mueren en la segunda venida, si es que no murieron antes, resucitan después del milenio y luego sufren muerte segunda. Es decir, las dos resurrecciones ocurren, una al comienzo de los 1000 años y la otra resurrección de los impíos al concluir los 1000 años. Ahora vamos a leer algunos versículos de la Biblia donde se habla específicamente de esto, de las muertes segundas que sufrirán los impíos. Vamos en nuestras Biblias, si las tienen, Apocalipsis, el capítulo 20, y vamos a leer el versículo 4 al 6, y necesito hacerles una explicación para que podamos entender la secuencia que tenemos aquí. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 4 hasta el versículo 6. Hay un problemita aquí de puntuación y les voy a explicar en un momento cuál es el problema de puntuación. Dice en el versículo 4, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Es decir, hay un grupo que, como vimos en nuestro último estudio, que cuando Cristo venga van a resucitar y el Señor Jesucristo les va a dar una función de jueces durante los 1000 años. Van a juzgar a los impíos y a Satanás y a sus ángeles. Así que dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Estos son personas que murieron porque dice que fueron degollados por la palabra de Dios y el testimonio que ellos dieron. Dice aquí, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron significa que resucitaron y luego reinan con Jesús 1000 años. Para reinar con Cristo 1000 años tiene que haber resucitado al comienzo de los 1000 años. Ahora, el versículo 5, aquí es que tenemos el problemita, y quiero darles la sugerencia de cómo resolver el problema y luego les voy a explicar un poquito más cuál es. En el versículo 5 sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa parte del versículo 5 hay que colocarla en paréntesis. Es decir, hay que poner un paréntesis a donde está la palabra pero al comienzo del versículo 5 y cerramos el paréntesis a donde dice que se cumplieron 1000 años. Y alguno dirá, Pastor Bor, usted está cambiando la Biblia porque está diciendo que hay que agregar paréntesis. La Biblia dice que no debemos agregarle nada. Bueno, mis queridos amigos, en realidad los signos de puntuación no están en los escritos originales de los escritores del Nuevo Testamento. Los signos de puntuación son agregados por los traductores a donde los traductores creen que esos signos deben ir. Así que no le estoy añadiendo a la Biblia nada que no pusieron los escritores originales. Ahora ustedes van a ver por qué digo que deben colocar un paréntesis al principio del versículo 5 y cerrar los paréntesis donde dice cumplieron 1000 años. Porque si ustedes leen de corrido van a tener un problema serio. Porque el versículo 5 sigue diciendo, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Obviamente los que resucitan después de los 1000 años son los impíos. Y esa no es la primera resurrección. La primera resurrección es aquella de los justos antes de comenzar los 1000 años. Así que si colocamos un paréntesis allí, y ustedes saben cuál es la función de paréntesis, interrumpe el orden de argumento que está presentando el escritor, es decir, es para hacer una aclaración sobre algo que el autor quiere que se entienda, pero que rompe el flujo o el desarrollo del tema. Si ustedes ponen en paréntesis esa parte, entonces tiene sentido perfecto. Voy a leer otra vez el versículo 4 y voy a pasar por alto la sección que les mencioné que debemos ponerle paréntesis.
Voy a pasar por alto esa sección en paréntesis y díganme ustedes si esto tiene sentido. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Tiene perfecto sentido, ¿verdad? Es decir, los que resucitan y reinan con Cristo 1000 años participan en la primera resurrección. Pero Juan quería saber sobre los otros muertos, es decir, los impíos que no resucitaron a la segunda venida. Así que él pone en paréntesis aquí en su escrito que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y los otros muertos tienen que ser los impíos. Ahora el versículo 6 sigue diciendo, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, los que resucitan en la segunda resurrección no se podría decir que son santos y que son bienaventurados, porque son los impíos. Así que dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, porque los que sufren segunda muerte son los impíos después de los 1000 años. Sigue diciendo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Así que ojalá que esta aclaratoria haya sido de valor para entender un poquito la secuencia de eventos en cuanto a la resurrección de los impíos. Ahora vamos también a Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 14. Apocalipsis 20 y el versículo 14 hablan nuevamente de la muerte segunda. La muerte segunda siempre ocurre después de los 1000 años, porque la secuencia es clara. Los justos vivos que murieron antes de la segunda venida del Señor Jesucristo van a resucitar y van a vivir para siempre. Es decir, murieron la primera muerte, resucitan y viven para siempre. Los impíos vivieron por primera vez, murieron ya sea antes o en la segunda venida, resucitan después de los 1000 años, es decir, viven de nuevo y entonces sufren la muerte segunda, como dice la Biblia. Así que dice en el versículo 14, y la muerte y el Hades es el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. De la muerte segunda no hay resurrección. Los que mueren en la muerte segunda dejan de existir por la eternidad. Ahora, noten también lo que dice Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 8. Nuevamente se menciona la muerte segunda, son los impíos. Dice en el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, fíjense, son los impíos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es decir, la resurrección primera es en la segunda venida. La segunda resurrección es después de los 1000 años. Los justos sufren solo primera muerte y resucitan para vivir para siempre. Los impíos después del milenio sufren segunda muerte, de la cual nunca habrá una resurrección. Ojalá que les haya quedado claro este punto tan importante. Ahora, necesitamos mencionar también que hay una resurrección que podemos llamar la resurrección especial. Es algo que va a ocurrir inmediatamente antes de la segunda venida de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo libre a su pueblo al final de la historia, su pueblo va a estar sujeto a un decreto de muerte. Cuando está por ejecutarse ese decreto de muerte, el Señor Jesucristo libertará a su pueblo que está vivo al final del tiempo de angustia. Y en ese momento, inmediatamente antes que Cristo descienda del cielo con los santos ángeles, va a haber una resurrección especial o una resurrección parcial. Ahora, ¿quiénes estarán en esa resurrección parcial? Bueno, en realidad son aquellas personas que traspasaron a Jesús por un lado. Es decir, hay un grupo especial de impíos y vamos a encontrar que también hay un grupo especial de justos que van a resucitar en esa resurrección especial. Vamos a leer en primer lugar los textos que hablan de una resurrección especial
de los impíos. Dice en Mateo, el capítulo 23, si tienen sus Biblias, ojalá que cuando vean este programa tengan sus Biblias, porque así van a poder seguir un poco mejor las respuestas que estamos procurando darle a las preguntas. Mateo 23 y el versículo 37 y el versículo 38. El Señor Jesucristo dice, vamos a leer el 37 hasta el 39 más bien. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, le dice Jesús a la nación judía. Versículo 39. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, esta resurrección se realiza para que ellos puedan ver toda la segunda venida del Señor Jesucristo, para poder decir, bendito el que viene en el nombre del Señor, tienen que haber resucitado, en otras palabras. Ahora, noten también Mateo 26 y el versículo 64. Aquí está hablando de Caifás, quien era el sumo sacerdote el año en que el Señor Jesucristo fue entregado. Nuevamente, Mateo 26 y el versículo 64, encontramos las siguientes palabras, porque Caifás le pregunta a Jesús si es el Hijo de Dios. Y note lo que dice Jesús. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Noten que el Señor Jesucristo le dijo a Caifás que él iba a verlo venir en las nubes del cielo. Para eso, Caifás tiene que resucitar para ver la segunda venida de Jesús. Pero ya hemos visto que la resurrección general de los impíos es después de los 1000 años. Pero aquí dice Jesús que Caifás va a ver a Jesús en su segunda venida cuando venga con las nubes del cielo. Es decir, Caifás va a resucitar en una resurrección especial inmediatamente antes de la segunda venida para presenciar toda la venida del Señor Jesucristo. Notemos un texto más sobre la resurrección parcial o especial de este grupo de impíos, que son los que traspasaron a Jesús. Me refiero a Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 7. Apocalipsis 1 y el versículo 7 dice, hablando de la segunda venida de Jesús, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Fíjense entonces, aquí dice que los que traspasaron al Señor Jesucristo van a presenciar su segunda venida en las nubes del cielo. Para que eso ocurra, tienen que resucitar. Pero como son impíos, tiene que ser una resurrección especial antes de la segunda venida, porque la resurrección general de los impíos, como ya hemos visto, es después de los 1000 años. Así que va a haber una resurrección especial de los impíos en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Jesús comienza su segunda venida, y entonces todo el resto de los impíos van a resucitar al concluir los 1000 años. Ahora, también hay un grupo especial de entre los justos que va a resucitar cuando el Señor Jesucristo está a punto de comenzar su segunda venida. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 13, y solamente vamos a disponer aquí de suficiente tiempo para leer este texto. En nuestro próximo programa tendremos que ampliar un poquito más este asunto de Apocalipsis 14 y el versículo 13. Ahora, un poquito de contexto. Apocalipsis 14, 13 está al final de los mensajes de los 3 ángeles. Apocalipsis 14, 6 al 12 presenta 3 mensajes angélicos que Dios le da al mundo al final de la historia. El primer mensaje dice, teme a Dios, dale gloria, la hora de su juicio ha llegado, y luego manda a adorar al Creador. El segundo mensaje anuncia que Babilonia cayó.
El tercer mensaje advierte de que no se debe recibir la marca de la bestia, ni adorar la imagen de la bestia, ni tampoco a la bestia. Y luego, inmediatamente después de la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel, tenemos estas palabras de Apocalipsis 14 y el versículo 13. Es decir, cuando por primera vez se predica el mensaje del tercer ángel, ocurre lo que tenemos en el versículo 13. Se hace una promesa. Dice allí en el versículo 13 de Apocalipsis 14, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Muy interesante este versículo. Dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Y la pregunta es, ¿de dónde en adelante? Bueno, tiene que ser desde cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel. Es decir, los que mueren en la fe del tercer ángel van a resucitar en una resurrección especial. Y ustedes dicen, bueno, ahí en el versículo 13 no habla nada de resurrección. Ahí dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, pero no dice que van a resucitar. Bueno, por eso necesitamos ir en nuestra próxima sesión a un texto que conseguimos en el libro de Daniel, que también usa la palabra bienaventurados. Por ahora lo que quiero que sepamos es que los que mueren desde el momento cuando se comienza a proclamar el mensaje del tercer ángel, los que mueren en el Señor desde ese punto en adelante tienen una bienaventuranza especial. Porque dice, de allí en adelante. No se aplica a todos los muertos de todas las épocas, sino los que murieron desde ese momento en adelante. Ahora surge la pregunta, ¿por qué son bienaventurados? ¿Qué tienen ellos que no tuvieron los otros justos muertos que vamos a encontrar resucitan en el momento ya cuando Cristo está por encima de la tierra? No va a tocar la tierra, pero cuando está en la nube encima de la tierra, van a resucitar el resto de los justos. ¿Por qué este grupo tiene un privilegio especial de resucitar para presenciar toda la segunda venida de Jesús de comienzo a fin? En nuestro próximo programa vamos a ampliar este punto y vamos a entender un poquito mejor por qué razón este grupo recibe una bienaventuranza y por qué va a resucitar un corto tiempo antes de que el Señor Jesucristo llegue por encima del planeta Tierra. Pero lamentablemente nuestro tiempo terminó, así que quiero en primer lugar agradecerles por haber sintonizado el programa. Ojalá haya sido de beneficio. Por favor, envíenos sus preguntas, pues queremos hacer lo posible por contestarlas y ayudarles en este particular. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.